Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias, Ecuador, por estar con nosotros. La semana que concluye ha estado marcada por dos temas que han puesto en escena al Ecuador en el ámbito internacional. La elección de María Fernanda Espinosa como presidenta de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas, con una votación sin duda importante, es un episodio de especial importancia. Como consecuencia de esto, ha sido designado ministro de Relaciones Exteriores el embajador José Valencia Amores, diplomático y funcionario de carrera del Servicio Exterior. Desde el 2007 el Ecuador no ha tenido un canciller de carrera. Se trata, por lo tanto, de un hecho notable. El último fue Francisco Carrión. El nuevo momento, entonces, de la diplomacia ecuatoriana requiere de definiciones en temas muy sensibles. Por ejemplo, Venezuela y Nicaragua, ALBA, UNASUR y Alianza del Pacífico. Se debe resolver el caso de Assange. La política exterior del Ecuador debe estar en armonía con las ofensivas económicas y de comercio exterior que tenemos en el país. Finalmente, las cuotas políticas en los nombramientos de embajadores o funcionarios de la diplomacia ecuatoriana debe obedecer a consideraciones muy especiales y no a compromisos y compadrazgos. Vamos a hablar de estos temas aquí en el transcurso del presente programa Hora 25 y quiero agradecer la presencia aquí en nuestro estudio de los siguientes invitados. Nos acompaña la doctora Nina Pacari. Nina Pacari fue canciller de la República. Igualmente está aquí con nosotros en el estudio central de Hora 25, Fernando Bustamante. El doctor Bustamante fue asambleísta. Y agradezco la presencia de Adrián Bonilla. Él es analista de temas internacionales. Gracias a la audiencia. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El presidente Lenín Moreno aceptará este lunes la renuncia de María Fernanda Espinosa al Ministerio de Relaciones Exteriores. Mañana Espinosa hará una rendición de cuentas de sus actividades al frente de la Cancillería. Su reemplazo, como bien dijo Andrés, será José Valencia Amores, diplomático de carrera con estudios en jurisprudencia y abogacía, así como una maestría en ciencias políticas. La salida de la funcionaria del gobierno fue anunciada tras su designación para presidir la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Me convierto en la cuarta mujer en ser electa para este cargo en 73 años de vida de las Naciones Unidas. Además, me convertiré en la primera mujer latinoamericana y del Caribe en presidir esta asamblea. Ojalá que la paridad avance. La presidencia de la Asamblea General de la ONU corresponde a una región cada año, y en esta ocasión era el turno de América Latina y el Caribe. Las divisiones entre Honduras y Ecuador por la disputa del cargo hizo que rompieran con una tradición y no apostaran por una candidatura única, como es lo habitual. Honduras había presentado su interés y había presentado en este sentido su candidatura previamente y había comenzado a negociar los votos como se estila en el sistema de Naciones Unidas y como se estila en otros organismos internacionales para ser elegido. El Ecuador presentó una candidatura inesperada. Uno de los hechos trascendentales que envolvió las candidaturas a la presidencia de la Asamblea General de la ONU fue el conflicto palestino. Mientras Ecuador defendía las aspiraciones nacionales de Palestina, Honduras fue uno de los pocos países de la región que apoyó el reciente y polémico traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y también movió la suya a ese territorio. Esta decisión no le facilitó el apoyo de los países árabes, que a su vez tienen influencia sobre los africanos. Espinosa logró el apoyo de 128 países, incluido el de Venezuela, de los 192 votos, y recibió 2 abstenciones. Esos votos no son gratis. Esos votos implican compromisos con otros estados para votar a favor en otras circunstancias o en otras instancias internacionales. Yo sospecho que la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, tiene algo que ver con eso también. La postulación de María Fernanda Espinosa ha sido fuertemente cuestionada en el país. Recordemos que casi 60 legisladores pidieron un juicio político o mecanismo de censura política en la Asamblea Nacional contra la canciller
canciller por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis de la frontera norte con Colombia. El juicio comienza a tomar un giro diferente, porque una cosa era enjuiciar a la canciller en funciones y otra muy distinta enjuiciar a quien ya no es canciller y resulta adicionalmente ser presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque haya obtenido esa victoria, que aún insistimos, cuánto le costó al país, tendrá que responder frente a sus incumplimientos. La presidencia de la Asamblea General de la ONU es un cargo honorífico, por lo que el salario es una responsabilidad del país que nomina esta representación, en este caso Ecuador. Mientras algunos analistas consideran que la nominación de Espinosa es beneficiosa solo para ella, otros creen que también es positiva para el país. Si es que actúa inteligentemente en ese espacio, pueda lograr nexos, vínculos para mejorar sus ámbitos de cooperación o de relacionamiento con países que antes no los tenía. Pero tampoco podemos nosotros esperanzarnos de que esto va a significar que hemos ya logrado dar un salto cualitativo en las relaciones internacionales, porque eso sería ingenuo. La experiencia de María Fernanda Espinosa como ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ministra de Defensa y ministra coordinadora de Patrimonio Cultural y Natural le dio visibilidad mundial, aunque su gestión actual como canciller sea cuestionada por analistas políticos. Una diplomática que lidere una política exterior con una agenda amplia e integral, creo que ha habido muchas debilidades, muchas deficiencias. Ella fue más candidata que canciller. Eso hay que reconocerlo y todo el país lo ha visto. La canciller tendrá que dirigir los debates en torno a los mecanismos de las Naciones Unidas en cuestiones de paz y seguridad y a la crisis y conflictos internacionales en Siria, África, Oriente Medio y Palestina, entre otros temas. Bien, entonces vamos a iniciar este diálogo aquí en el estudio, en el programa Hora 25 en vivo. Doctora Pacari, ¿cuál es la apreciación, cuál es la lectura, cómo podemos entender esta elección de la canciller hasta esta hora como presidenta de la Asamblea General de la ONU? Buenas noches. Buenas noches. A mí me parece que siendo importante en el ámbito internacional y presidir un foro tan importante como es el de las Naciones Unidas en su Asamblea General, el asunto en el caso concreto es que no compagina entre la designación por un lado, cuya candidatura se movió muchísimo, y su rol de canciller y la reacción frente a los problemas internos, que siendo internos tienen que ver con una relación binacional y tiene que ver con una política exterior de fondo. Entonces, lo lógico era sopesar qué es lo que más conviene, desde lo interno con la política exterior, y de por medio estaban 3 vidas en ese momento de las personas secuestradas, antes que darle una prioridad exclusivamente a una candidatura. Yo personalmente creo que no se sopesó aquello. Y se puede ser importante. Privilegió la candidatura. Y yo creo que es importante, cierto, pero el punto central me parece que es eso, no haber privilegiado el problema interno que tiene que ver con la política exterior y claro, bueno, pues en este momento veremos qué es lo que hace la Asamblea Nacional como tal. Ok, doctor Bonilla, su apreciación sobre el tema planteado en esta primera ronda de intervenciones. Bueno, creo que lo que ocurrió fue una demostración de la eficacia de la Cancillería promoviendo candidaturas internacionales en el caso ecuatoriano. La votación no es menor, la votación es significativa. Se trata de muchísimos países. Le gana 128. Le gana la candidatura de Honduras con más del doble. Esto demuestra un fuerte equipo en Cancillería, esto demuestra una campaña prácticamente impecable y esto demuestra que el nombre propuesto por el Ecuador, que ahora es elegido, fue un nombre que tuvo respaldo internacional. O sea, en el escenario internacional esta campaña fue extraordinaria. Lo que tenemos es un escenario doméstico político ecuatoriano en donde hubo muchos cuestionamientos por parte de la oposición que va del centro a la derecha al gobierno ecuatoriano básicamente y también una expresión bastante hostil contra esa candidatura en medios de comunicación. Esta enorme votación no estuvo en el Ecuador respaldada por un ambiente doméstico igualmente favorable. Sin embargo, lo que tenemos es un triunfo abrumador, eso hay que reconocer. Sí. Doctor Bustamante, por favor. Sí, yo
Me sumo a lo que ha dicho Adrián, básicamente. Quisiera hacer una reflexión respecto al tema de los compromisos. Yo creo que aquí más que compromisos hacia adelante, lo que se dio fue que el Ecuador cosechó los resultados de una larga trayectoria histórica, no solo del gobierno anterior o del actual gobierno, en algunos temas. Por ejemplo, la defensa de los derechos del pueblo palestino, la defensa de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al tema de Medio Oriente. Es una política externa de Estado que ha estado vigente desde hace muchos años atrás, que le ha dado al Ecuador una presencia favorable en el Medio Oriente, no en los países árabes, en los países musulmanes, que no es lo mismo, claro. ¿no? En los países africanos. Creo que, asimismo, yo creo que la proyección del Ecuador ha ido más allá de banderas ideológicas, porque solamente con una ideología no se ganan 128 votos, ¿no es cierto? Y esto, insisto, no quiero echar flores solamente a la gestión de los últimos años. Yo creo que el Ecuador como tal... Obedece a una conducta de la diplomacia ecuatoriana desde hace muchos años. Exacto. Habrá algunas cosas en las que podemos discrepar. Ya. Yo, por ejemplo, y ya de entrada lo voy a decir, discrepo el tratamiento del tema de Venezuela-Nicaragua. Creo que en eso y vamos a tengo tratar una más posición adelante. diferente. Sí. Creo que el tema de integración también se ha despistado un poco últimamente. En algunos aspectos del manejo del tema del señor Assange se cometió un error terrible con ese intento de nombrarlo diplomático ecuatoriano. Eso fue muy desatinado. Pero si uno ve la arquitectura general de la diplomacia ecuatoriana, de décadas, ¿no? Vamos a ver que creo que hemos cosechado eso, ¿no? Y debemos, en ese sentido, verlo como una victoria del país, no de una persona. Okay. Esa persona aprovechó eficientemente, ¿no?, de un acervo, de una riqueza, de un prestigio que el Ecuador ha ganado, más allá de las circunstancias de tal o cual gobierno, de tal o cual gestión. Es un honor. Sí, lo es. Y lo es sobre todo porque sí es insólito, es inusual que un país de la región repita. Nosotros ya tuvimos esa posición en el año 1973. Con Leopoldo Benítez. Sí, entonces eso sí que es bien excepcional. Y la comunidad internacional emitió su juicio respecto a ello. Y su juicio fue favorable. Adrián, el surgimiento de la candidatura de María Fernanda Espinosa fue motivo de cuestionamiento en atención a que no se habría cumplido un compromiso que se tenía con Honduras, con oportunidad de la designación del representante ecuatoriano en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Habíamos comprometido a apoyar a Honduras y no tener una candidata. Bueno, hubo dos argumentos, el argumento de la Cancillería de Honduras y el argumento de la Cancillería ecuatoriana. Y finalmente, cuando existen este tipo de contradicciones, de contraposiciones, lo que tiene que verse es la votación. En ese sentido, o sea, el argumento de la Cancillería de Honduras no tuvo la resonancia necesaria en los votantes, que fueron no solamente países latinoamericanos, si bien la mayor parte de los países continentales en América Latina votaron por Honduras, los países del Caribe, los países del África, los países del Asia, buena parte de los países de Europa Oriental votaron por la candidatura ecuatoriana. Entonces creo que estos resultados, más allá de lo que se pudo haber dicho aquí en el Ecuador y lo que pudo haber dicho con todo el derecho la Cancillería de Honduras a propósito de su candidatura y de la candidatura ecuatoriana, finalmente tenemos un resultado que resuelve esa contradicción aparente. Ok, no sé si quiere agregar algo, doctora. Sí, solamente señalar en que la campaña es importante y creo que lo trabajó y en eso coincido. La campaña fue de equipo y la gente y lo que cumple en cada una de las embajadas y todo el rol político que puede llevar adelante. Entonces a mí me parece que esa ha sido realmente importante. No es que se diga que no. Claro. Lo que se señala es cómo equilibrar con las circunstancias internas que también tienen que ver con política exterior. No es solo doméstico, es política exterior que tiene que ver con ámbito binacional, con tema efectivamente el narcotráfico y todo lo que estaba de por medio, y me parece que ahí era lo que se debió sopesar. Ahora hay un resultado. Y al haber un resultado, no vamos a decir que no y que está mal. Yo creo que hay un resultado y que para el Ecuador es importante, pero hay que señalar también de modo puntual esta cuestión. Ahora, doctora, si en el transcurso de la gestión de la tarea que debe cumplir la canciller María Fernanda Espinosa, se empiezan
a conocer ciertas decisiones, ciertas acciones en las cuales ella está involucrada. ¿Usted cree que eso puede manchar la gestión como presidenta de la Asamblea General? Bueno, yo creo que tendrá que acudir, si es que continúa el juicio político, acudir, estar a las reuniones. La ONU no se va a ver afectada, porque además no, la ONU no, pero la gestión de María Fernanda Espinosa tal vez. Pero podría de pronto más bien tener en cuanto a tiempo el manejo en un lado, en otro, porque ya antes de su candidatura estaba la opinión nacional señalando respecto de su falta de cumplimiento en las funciones, pero no repercutió, por ejemplo, para la votación exterior, digamos así, ¿no? Claro, es evidente, no afectó. Por lo tanto, no sé si en el juicio político, porque ya siendo presidenta y de pronto tiene que comparecer al Parlamento, puede de pronto, pues el hecho de dejar a las vicepresidencias, y recordemos, se nombran más o menos 21 o 22 vicepresidentes y una mesa que está acompañando en toda la gestión, por lo tanto no va a estar sola y pues vamos a ver cómo le va. No me puedo adelantar en eso respecto de la situación. Ok, vamos a terminar entonces esta primera exposición de nuestros invitados sobre la designación o elección de María Fernanda Espinosa como presidenta de la Asamblea General. El segundo tema que trataremos entonces en el siguiente segmento es la política exterior del Ecuador. Hay algunos temas que plantearemos a nuestros invitados. Ya retornamos. Continuamos con más de Hora 25. La posición respecto a la situación de Venezuela, el asilo político a Julian Assange y el manejo de la crisis por el secuestro y asesinato del equipo periodístico en la frontera con Colombia han sido los temas más polémicos que ha enfrentado la política exterior del país en este primer año de gobierno. Para el analista internacional Esteban Santos, el talón de Aquiles del gobierno actual es la política exterior, que aparentemente maneja dos agendas en paralelo. Tienes un ministro actual, el señor Campana, que está haciendo, creo yo, un trabajo importante, buscando alianzas comerciales, buscando socios estratégicos. Lo que no logramos entender es cómo a la par teníamos una segunda agenda proporcionada en ese entonces por la aún canciller en este entonces, la señora María Fernanda Espinosa, en donde todavía acudía a las reuniones del ALBA justamente a vociferar en contra del denominado imperio. Sin embargo, vale la pena destacar que han habido avances importantes para la política exterior en comparación a la era de Rafael Correa, quien fue señalado de desplazar a los funcionarios de carrera del servicio exterior y nombrar nuevas autoridades vinculadas a su gobierno. Llenado la Cancillería de personas que no están preparadas para ello. Entiendo que inclusive el número de personas en la Cancillería pasó de 800 o 900 a 3.000. En el periodo de Rafael Correa se hicieron esfuerzos en materia internacional para crear organismos no funcionales como la UNASUR y se sumaron escandalosos apoyos a regímenes sangrientos como el de Siria y Corea del Norte en foros internacionales como las Naciones Unidas. Al contrario, en este primer año de gobierno, Moreno ha propiciado un acercamiento con Estados Unidos y organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, que fueron vetados en la década pasada. No obstante, para el especialista en Derecho Internacional Luis Córdoba, la agenda en política exterior presentada en enero de este año es similar a la manejada durante el correísmo. Uno encuentra que ellos legitiman y dan continuidad a todo lo que hicieron antes en el gobierno de Correa. La actual política exterior del país en manos de María Fernanda Espinosa ha sido fuertemente criticada por su postura ante los regímenes de Nicaragua y Venezuela. El Ecuador piensa que la Cumbre de las Américas tiene que albergar a todos sus miembros. Aunque esta semana Ecuador se abstuvo ante la Asamblea General de la OEA de aprobar la resolución para aplicar los mecanismos de la Carta Democrática a Venezuela, el presidente Lenín Moreno se ha mostrado distante del gobierno venezolano. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. La reacción oficial del Ecuador sobre las elecciones celebradas en Venezuela el
20 de mayo pasado expresaba el respeto del gobierno a la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de cada estado, aunque mencionaba la preocupación por la difícil situación en la que se encuentran los venezolanos y por las condiciones de participación. La lectura sobre el tema de autodeterminación de los pueblos es una lectura equivocada de la Constitución. La Constitución justamente lo que nos autoriza es que en los casos de grave atentado contra los derechos humanos, los países debemos tener una mirada atenta. Otros de los desaciertos del gobierno en materia internacional gira en torno a la maniobra que se utilizó para pretender liberar a Julian Assange. Convertirlo misteriosamente en ecuatoriano generó una serie de críticas y pretender seguidamente darle el estatus de diplomático para revestirlo de inmunidad y que salga de la embajada de Londres, donde está asilado desde el 2012, las acrecentó. Era una opción que el Ecuador estaba explorando para otorgarle un nivel adicional de protección. Ambos procedimientos fueron realizados de forma reservada entre septiembre y diciembre pasados. Esto es un insulto a la política y al cómo refleja el actuar serio y profesional que deberían tener estas instituciones. ¿Cuáles han sido las razones para seguir manteniendo este asilo? Más tarde, Lenín Moreno se desligó de su responsabilidad respecto al otorgamiento de la ciudadanía a Assange y afirmó que fue una decisión enteramente de la Cancillería. La política exterior tiene que venir dada por el primer mandatario. Aquí estamos teniendo claramente dos visiones muy contradictorias, ¿no? La política exterior ha sido tan cuestionada en este primer año de gobierno que María Fernanda Espinosa enfrenta un pedido de juicio político. Entre las causas está la crisis en la frontera norte con Colombia, donde desde enero se han registrado varios ataques con explosivos, el secuestro de ecuatorianos, la muerte de militares y el asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio. Yo pienso que hay una responsabilidad de la Cancillería en el sentido de no haber previsto una política de mediano y largo plazo frente a los distintos aspectos de una agenda internacional. Bien, vamos entonces a continuar con la segunda parte del programa y ahora entramos a conocer la apreciación que tienen nuestros invitados sobre la política internacional. Doctor Bustamante, ya tenemos algunos temas. Sí. Venezuela y Nicaragua, por favor. La posición de Ecuador frente a estos países. Como lo señalé el otro día en la Radio Quito, contigo mismo, yo creo que hay que modificar esa postura. Yo creo que el Ecuador tiene que sumarse al consenso hemisférico en torno al hecho de que Nicaragua y Venezuela son casos un poquito diferentes, cada uno de ellos, pero veamos el tema de Venezuela. Sí, yo creo que es evidente que el gobierno venezolano ha violado su propia constitución, ha violado su propia normativa, ha manipulado primero una asamblea constituyente ilegal, después una elección ilegal, que hay una grave situación de violación sistemática de derechos. Eso no se puede ocultar, no se puede invocar una solidaridad de izquierda, y yo creo que la izquierda tiene que sincerarse, tiene que renunciar a darle una carta blanca moral a cualquiera que se proclame de izquierda. No se trata de cantar el Che Guevara y con eso tener la vía libre para hacer cualquier cosa. Al contrario, yo creo que la izquierda tiene que ser extremadamente exigente con aquellos que se proclaman de esa corriente, de esa tendencia. Creo que es evidente que ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a nadie le conviene asociarse al régimen del señor Maduro. Creo que también el caso de Nicaragua es lamentable, es una pérdida espantosa del rumbo de la revolución sandinista como originalmente se le planteó. Era una lucha en contra precisamente de la dictadura oprobiosa de una familia, de esta especie de sultanato que era Nicaragua bajo los Somoza. Y desgraciadamente, aparentemente, todo indica que volvimos a eso. ¿No es cierto? Entonces nosotros, termino, o sea, creo que el Ecuador tiene, y espero que el nuevo canciller trabaje en ese sentido, revisar la posición y nosotros realmente ampararnos en la legalidad internacional expresada en la Carta Democrática, sumarnos al consenso mayoritario de los gobiernos serios de nuestro continente y dejar de lado una nostalgia ideológica que en este caso me parece impertinente. Creo que incluso la izquierda debe ser la primera en reclamar y en exigir que el gobierno del señor Maduro, pedirle que cambie su forma de ser me parece utópico, idealista, inocente, pero que la situación en Venezuela cambie hacia un régimen verdaderamente democrático, independientemente de su signo ideológico. Ok, Adrián, por favor, la política internacional del Ecuador y el tema de Nicaragua y de Venezuela.
Bueno, lo que nosotros tenemos en la semana pasada es una nueva política exterior ecuatoriana frente al caso venezolano. ¿Cuál es la señal de eso? La señal es el comunicado emitido por el gobierno ecuatoriano planteando que un referéndum legitimaría o no la elección que acaba de producirse en Venezuela, porque es lógico que una elección producida en un país no puede ser desconocida o reconocida por otros países. Se tratan de estados que tienen sus propias dinámicas. En este sentido, le toca al pueblo venezolano reconocer o desconocer eso. Esa posición, la de ir a un referéndum, permite un referéndum con observación internacional, incluyendo... ¿Qué seguridad tenemos de que sea un referéndum? Incluyendo la de la OEA, incluyendo la de la Unión Europea. Es distinta. Lo que yo quiero decir es que la posición ecuatoriana de la semana pasada es distinta a la tradición de haber venido respaldando incondicionalmente al régimen del presidente Maduro. El argumento de la no injerencia, ¿le parece? El argumento de la no injerencia se resuelva en un referéndum que tiene la posibilidad de expresar libremente la voluntad del pueblo venezolano. Si esa posibilidad de expresión libre no se da, entonces estamos exactamente con un régimen autoritario que no acepta la posibilidad de una manifestación popular para legitimarlo o no, dados los cuestionamientos internos y externos. Pero no puede ser que un régimen de fuera del país diga esto vale o esto no vale. Lo que tiene que decir es el pueblo venezolano cuán legítimo o no es su gobierno. Por eso la posición del Ecuador y por eso esta variación que es notable, que es intensa, que no es la incondicionalidad del apoyo que teníamos hasta hace pocos meses al régimen del presidente venezolano. Régimen que no ha podido dar cuenta ni de la crisis económica, ni de la crisis política, ni de la crisis social que en ese país tenemos en este momento. Gracias, doctor. Doctora, su opinión. ¿Usted cree que es interesante, es válida esta propuesta que ha formulado el gobierno de Lenín Moreno de provocar una consulta popular, un plebiscito, en fin, que ratifique o no el proceso electoral vivido en Venezuela? Bueno, yo creo que queda en el aire en la medida en que el propio gobierno de Venezuela va a ver si lo asume o no. Es decir, desde afuera dice esto podría ser, pero definitivamente es el gobierno el que va a adoptarlo. De todas maneras, yo lo que creo es que una cuestión puntual sí amerita. El gobierno tanto de Correa como en la continuación de esta con otros cambios de forma, diría, no es de izquierda. No ha sido de izquierda. Y yo diría que al margen de izquierdas o de derechas, el tema central en relación a lo de Venezuela y de Nicaragua está vinculado con la vida y los derechos humanos. Y yo creo que ahí hay un límite para cualquier ideología. Cualquier ideología, sean de izquierdas o de derechas. Y lo que me parece es que la ideología dogmatizada, que cree que los conceptos son rígidos, de soberanía, de como es el hecho de no injerencia, cuando tiene que ver con el punto de derechos humanos, tiene que tener una interpretación que aluda fundamentalmente en la dirección de los derechos humanos. Y desde ese punto de vista me parece importante, aunque leve el cambio de posición o de mirada por parte del señor presidente de la República, pero lo otro, como agenda política en política exterior, creo que necesariamente tiene que puntualizarse para señalar que de modo frontal el tema relacionado con los derechos humanos y que la política respecto de Nicaragua y con sus matices distintos y de Venezuela puedan ser de otra manera. En este caso, sean las distancias, sea el hecho de las críticas y autocríticas que son fundamentales. Y en eso me parece que más allá de las ideologías, considerando fundamentalmente el tema de derechos humanos, debe tener un pronunciamiento muy claro en este sentido. Agotado el tema Venezuela-Nicaragua, vamos con Juliana Sáenz, por favor, Adrián. ¿Cuál es la apreciación de cómo se manejó ese tema por parte del gobierno o de los gobiernos ecuatorianos? Bueno, lo que nosotros tenemos es el antecedente de la difusión, de la divulgación de una serie de información confidencial de varios estados por parte del grupo que dirigía Julian Assange. Frente a la inmediatamente tuvo ahí un caso judicial bastante extraño en Suecia, donde se le acusaron de unos delitos a los cuales ya no responde, y él pidió asilo al gobierno ecuatoriano para proteger su vida porque sospechaba y sospecha todavía que su vida se encuentra en peligro, bien sea porque eventualmente puede ser juzgado por el gobierno de los Estados Unidos o por otro gobierno como consecuencia de este acto. El gobierno ecuatoriano le concede asilo. La tradición
política y jurídica ecuatoriana es no reconocer la extraterritorialidad de la ley, que es una tradición estadounidense. Es decir, los Estados Unidos pueden juzgar a una persona por haber violado fuera de sus fronteras las leyes estadounidenses. Esto el Ecuador no lo reconoce. El Ecuador está obligado, una vez que concedió asilo, y el asilo fue defendido por no solamente personas que están en la izquierda, sino en la derecha, en el centro, en el Ecuador, el gobierno ecuatoriano le concedió asilo a Julián Assange. Lo que hemos tenido con Julián Assange sí es una serie de conductas que estarían violando los principios que el país y que todos los países mantienen cuando el asilo es concedido. Y al violar con esas conductas, esos principios, el gobierno ecuatoriano, tanto del presidente Correa en el pasado, cuanto del presidente Moreno, ha establecido una serie de sanciones, entre ellas, por ejemplo, que tenga restringido el acceso a Internet. Pero levantar el asilo y arrojarlo a... Ponerlo en la calle, al juzgamiento, a que sea detenido por el gobierno británico y eventualmente enjuiciado, y hay un anuncio en ese sentido por parte del gobierno estadounidense, sería sumamente irresponsable con la tradición política del Ecuador. Doctor Bustamante, con un elemento adicional, y es que el gobierno actual del presidente Lenín Moreno le dio la nacionalidad ecuatoriana e incluso tenía la aspiración de darle estatus diplomático. Por favor. Sobre eso, voy a empezar por el final, ya que usted lo mencionó. Yo ahí tengo una posición 50-50. Yo creo que darle la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange era obligatorio, porque eso es lo que manda la ley. La ley dice, la actualmente vigente ley de movilidad humana dice que cuando una persona ha estado en condiciones de asilo, ¿no es cierto?, por 5 años o más, ¿no es cierto?, bajo la protección de la jurisdicción ecuatoriana en condición de persona asilada, puede ser asilada en el Ecuador o en cualquier, una embajada de esos... diplomático o embajada. Esa persona tiene derecho a la nacionalidad ecuatoriana. ¿Y cuál es la idea de la ley de movilidad humana y de la legislación? Es de que una persona que está asilada tanto tiempo se haya desprotegida, necesita tener un estatus jurídico porque ya es una situación que se prolonga. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo, es más, no quedaba más desde el punto de vista. Había que atender la ley. Había que hacerlo. Pero lo que es, sobre eso no tengo ninguna discrepancia, estoy totalmente de acuerdo. Sobre la intentona de darle un estatus diplomático, de esa especie de viveza criolla que yo no sé a quién se le ocurrió, eso es un desatino. Y es un insulto al gobierno británico y es una cosa que lo único que ha hecho es dificultar aún más una salida adecuada para el problema del señor Assange. Quiero ser más fuerte todavía que Adrián en cuanto a las consideraciones que llevaron a darle asilo al señor Assange. El Ecuador está obligado por los compromisos internacionales que tiene y por tratados de los que es parte, tanto Ecuador como el Reino Unido de la Gran Bretaña, que prohíbe terminantemente la extradición directa o indirecta de una persona que pudiera ser llevada a una jurisdicción donde se le aplique la pena de muerte. Estados Unidos tiene la pena de muerte. Por lo tanto, los países europeos, no solo el Ecuador, no pueden, bajo la ley internacional, permitir que una persona que pudiese estar en riesgo de experimentar la pena de muerte sea llevada a territorio de la Unión. Ahora, pero Fernando, hay un tema. ¿Cómo se le da asilo a un ecuatoriano? Bueno, el problema es que eso es otra cosa. Técnicamente ya no sería asilado, pero si es una persona, entonces más aún, es un ecuatoriano al que estamos protegiendo. Pero ya no con la figura del asilo. No, se trata de un ecuatoriano, como cualquier ecuatoriano, que pide el amparo de su gobierno ante esta amenaza de lesa humanidad, que es la posibilidad de que se enfrente un juicio cuya pena sea la pena de muerte. Ahora, me dicen, pero Estados Unidos no lo ha pedido. Existen motivos para pensar de que Estados Unidos está buscando conseguir llevarlo a su territorio. Y no hay certeza de que el Reino Unido de la Gran Bretaña pueda dar suficientes garantías de que no hará eso. La Gran Bretaña el Reino Unido tiene un caso contra el señor Assange por desacato. Así es. Ya, pero eso es una pena leve. Son 6 meses en la cárcel. Si eso fuera todo, no veo la necesidad de mantener una embajada. El grave problema, al margen de Estados Unidos. Estados Unidos y la falta de certeza, porque en el pasado, frente a estos temas, Gran Bretaña ha sido bastante flexible con los Estados Unidos, por la relación especial que tiene. Otros países europeos no permiten la salida de nadie que esté bajo su jurisdicción que pueda ir a parar a un juicio. Un país que tiene la pena de muerte.
Y donde el caso, porque lo que aparentemente, el peligro que hay, es de que se le quiere aplicar la figura de traición. Y la traición trae pena de muerte. Pero Assange tampoco ha sido grato con el asilo dado. Debo decirlo también, que la conducta del señor Assange ha sido tremendamente inapropiada. Es más, incluso si es verdad algunas denuncias que se han hecho, habría que investigar, yo no puedo afirmarlo, él habría cometido delitos contra el Ecuador en la embajada. Gracias, Fernando. Por favor, Nina. Sí, lo que en ese punto vale es tener claro, ya no es asilado, es ecuatoriano. Yo creo que esa es la figura con la que tiene que manejarse. Sí. Primero. Segundo, la Constitución. Como es ecuatoriano, no puede ser, en este caso, enviado a los Estados Unidos, ¿no? No puede. O a otro que pida, no puede. Por mandato constitucional, eso es una cuestión. Ahora, el hecho de que sea ecuatoriano, aunque haya cometido un delito, ya no puede ser trasladado. No puede ser, tiene que ser juzgado en el Ecuador. Claro. Y si es que también ha cometido los excesos y ha hecho daño al Ecuador, tiene que ser procesado por el Ecuador, aquí. Entonces yo decía en alguna de las entrevistas que lo que tendría que hacerse el esfuerzo es que, como es ecuatoriano, tráiganlo al país. O sea, buscarle desde ese ángulo, ¿no? Por un lado. Y por otra, es que todo esto tiene un origen. Y el origen era, como en la época del expresidente Rafael Correa, era el adalid de la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional. Pero en el ámbito interno daba palo al movimiento indígena, a los profesores, a los médicos. Y claro, hay una falta de coherencia hacia adentro, maltratando y siendo, en este caso, autoritario, pero hacia afuera el hecho de los derechos humanos. Como antecedente también, que vale señalar. No, claro. Pero es ecuatoriano y tiene que ser juzgado, sea por los daños que le ha hecho al Ecuador o por lo que no puedan extraditarlo, porque es ecuatoriano. Yo creo que ese es el estatus muy claro. Una ronda final sobre el caso Assange, por favor, Adrián, si quieres agregar algo. O sea, la solución, si alguna hubiese para el caso Assange, pasa por los Estados Unidos. El gobierno británico tiene efectivamente una orden porque él desacató la presentación ante un juez a la que estaba obligado porque estaba en libertad condicional. Es una pena mínima y ya la causa en Suecia no existe. El gobierno de los Estados Unidos no ha hecho ninguna demostración ni dado ninguna garantía de que no lo fuera a requerir. Si es que eso ocurre, su vida está en peligro y el asilo como extranjero sería procedente. Y como ecuatoriano no hay extradición. Gracias, Fernando. Así mismo, rapidito. Sí. No, yo lo que sí quiero es enfatizar algo que en mi intervención no enfaticé. El problema es complejo, pero tiene que ser entendido como que el Ecuador está tratando de cumplir con el derecho internacional. Y a mí me parecería indignante que descubriéramos que el señor Assange abusó del asilo, ¿no? Pero en ese caso comparto plenamente lo que ha dicho Nina Pacari. Lo que correspondería es que lo juzgáramos en el Ecuador. Y es más, que si la Gran Bretaña o Estados Unidos tienen un caso en contra del señor Assange, tiene que ser ventilado en cortes ecuatorianas. Exacto, así es. Por lo que sea. Así es. ¿No? Y obviamente aquí sí, se le podría juzgar por todo lo que quiera cualquiera acusarle. Obviamente, siguiendo el debido proceso. Claro. ¿No? Con derecho a la defensa y tal. Pero no hay que olvidar algo, ¿no? Que lo que hizo el señor Assange, al margen de su conducta inapropiada en la embajada ecuatoriana y todo eso, de su intervención absolutamente grotesca en los asuntos de terceros países como el Reino de España, en los propios Estados Unidos, en fin, todas estas conspiraciones en las que se ha visto involucrado. Al margen de eso, lo que él hizo inicialmente fue un servicio a la humanidad. ¿Hackear? No, él no hackeó, él reveló lo que un hacker le pasó. Recibió información. De un hacker, sí. El hacker fue juzgado en Estados Unidos y ahora está incluso libre y está pensando en ser candidato a algo, creo, ¿no? Manning, sí. Lo que él hizo fue desenmascarar un esquema global, ¿no es cierto?, de violación de los derechos humanos de la población del mundo. Ok, gracias, Fernando. Nina, rapidito así mismo. Simplemente señalar en que, de hecho, hay que verlo si ya fue juzgado el hacker como tal. O sea, el peligro frente con Estados Unidos no le vería que sea el más inminente, que no. Y yo creo que como es ecuatoriano, la forma de proteger también, tanto al país por un lado, cuanto en este caso al nacionalizado,
es en territorio ecuatoriano y con los procedimientos y procesos ecuatorianos. Gracias. Vamos a ir a un alto, a una pausa y enseguida retornamos con la tercera parte del programa y vamos a continuar viendo y analizando temas que tienen que ver con la política internacional de Ecuador. Ya retornamos. Vamos entonces a la tercera parte del programa. Quiero proponer a nuestros panelistas analizar la participación del Ecuador en varios sectores que tienen que ver con ALBA, por ejemplo, con UNASUR. Hay el anuncio de la posibilidad de incorporarnos a la Alianza del Pacífico, en fin. Doctor Bonilla. Sí, lo que nosotros tuvimos en la segunda mitad de la primera década de este siglo fue la concreción de dos iniciativas que vinieron no exclusivamente de gobiernos de izquierda. ¿Sí? CELAC fue propuesta por el gobierno mexicano, ¿sí?, a finales de la primera década por un gobierno de centro derecha. Y el trabajo que condujo a UNASUR fue iniciado por Fernando Enrique Cardoso. Esto coincidió con la época de bonanza de toda la región, especialmente de Sudamérica, el boom de los bienes primarios y de sus exportaciones. Se generaron iniciativas regionales, pero estas iniciativas regionales en los dos casos fueron básicamente mecanismos de diálogo que requerían cierta institucionalidad en el caso de UNASUR, pero políticamente donde se resolvían todas las cosas por unanimidad. UNASUR pudo de alguna manera procesar algunas crisis políticas, la crisis del disenso regional en Bolivia, por ejemplo, pero no pudo hacia el final procesar la crisis venezolana. Y lo que nosotros tuvimos a partir de la crisis venezolana y de los disensos entre los países sudamericanos que de ella se desprendieron es finalmente la paralización del mecanismo político y una serie de vetos que ni siquiera permitieron que pudiese renovarse su Secretaría General. El organismo paralizado en estos momentos se encuentra con la ausencia de 6 miembros que son los miembros económicamente más importantes de la región. La ALBA es una coalición política, como lo es desde mi punto de vista la Alianza del Pacífico. Porque la Alianza del Pacífico, si bien tiene una serie de elementos de comercio libre entre sus miembros, en realidad tiene muy poco comercio entre sus miembros, excepto entre Chile y Perú. Pero México comercia menos del 1% de su comercio externo con los países de la Alianza del Pacífico y el comercio de Colombia con los países de la Alianza del Pacífico también es muy chiquitito. Gracias, Adrián. Doctor Bustamante. Sí. UNASUR. Ya, yo comparto la idea de que UNASUR es una organización que surge no como un bloque comercial, claro, no, sino como un bloque político que tiene distintos departamentos, busca la integración social, la integración en materia de seguridad, la integración en materia política, incluso contemplaba la creación de un parlamento que tenía sede en Cochabamba, en fin, y un mecanismo de coordinación de las naciones sudamericanas. Yo estoy de acuerdo en que no se lo puede ver exclusivamente como la expresión de una tendencia ideológica específica. Yo puedo recordar el entusiasmo con que, por ejemplo, Colombia, con un gobierno de derecha, aprobó y participó en UNASUR. Es verdad que hay dificultades ahora muy serias. Personalmente creo que hay que explorar todas las posibilidades para reactivarlo, no como una expresión de una tendencia ideológica, sino como la necesidad que tenemos de un organismo sudamericano de integración en muchas dimensiones, más para avanzar un poquito más allá del esquema de las integraciones que en América Latina han sido generalmente de tipo comercial, ¿no? O exclusivamente comercial. Respecto a CELAC, puedo decir más o menos lo mismo. En Alianza del Pacífico, yo creo que hay que hacer una evaluación estrictamente de costo-beneficio. Comercial, ahí sí, ¿no? Sí, de costo-beneficio. Sí, ¿en qué medida le sirve al Ecuador para los propósitos, en este caso de desarrollo económico, y si eso nos mejora nuestras posibilidades de acceso a mercados, incluso más allá de nuestro continente, en el Asia? Bienvenido. Perfecto. En condiciones ciertamente que no violen nuestra esencia nacional, nuestra constitución, los básicos principios de solidaridad social que son parte de nuestra forma de vida. Respecto al ALBA, yo... Ahí tienes cuestionamientos. Sí, yo creo que es un mecanismo inútil. Creo que está sobreideologizado, creo que ha terminado convirtiéndose simplemente en el mecanismo de un clientelismo venezolano
con unos pocos países del Caribe. Y además no es mucho problema porque Ecuador nunca perteneció a ALBA, legalmente. Oficialmente esa es la tesis que usted tiene. Nunca se ratificó Nunca fue ratificado la adhesión del Ecuador al ALBA. Nunca se presentó ante la Asamblea Nacional. Nunca la Asamblea Nacional autorizó esa participación ecuatoriana. Oficialmente no somos miembros del ALBA. Nunca hemos sido miembros del ALBA. O sea, facilito no ser miembro del ALBA. Es cuestión de dejar de ir. Sí, no, por favor, Nina. Sí, yo creo que es necesario para la región. Y no ha sido reciente la cuestión, se ha venido soñando desde hace muchos años frente a todo lo que la propia OEA, por ejemplo, era cuestionada por la presencia de los Estados Unidos y Canadá. Es decir, es un tema antiguo. Y por lo tanto, cuando surge lo de la UNASUR y con la característica de todo resolverlo por consenso, le hace medio sui generis a la UNASUR. Pero el problema es que no se ha avanzado y los sueños que más o menos se tenía, pues se han quedado estancados. Al momento no es que ya han denunciado el estatuto los 6 países. Lo que han anunciado es que mientras no camine, mientras no se modifique, va a estar en stand-by, pero es como crucificarle y maniatarlo. Entonces yo le veo un poco complicado. Pero ojalá pudiera, porque no, yo creo que sí necesitamos en la región fortalecerlo, pero alimentando desde otros ángulos y es al margen de, no es cuestión de ideología si es que vamos en ese sentido y como se había propuesto incluso en décadas pasadas. En relación al ALBA, yo creo que siempre lo hemos mirado como una cuestión más de Venezuela, la incidencia y ahora, por ejemplo, yo desconocía, debo decir, el que nunca se ha ratificado. Si es que no se ha ratificado, enhorabuena y ni siquiera puede, no tendría problema en no ir a las reuniones. Pero a mí me parece que en el caso de Asia-Pacífico también se ha propuesto desde antes ampliar los horizontes, no solo por los temas comerciales, sino también de interrelaciones, interculturales, más todavía si tenemos como principio la interdependencia, la interrelación, es importante. Pero el tema, como bien se dice, es sin sacrificar ni la Constitución, ni el país, y de pronto ser subordinados de un nuevo eje de Asia, influencia, como ya hemos estado viendo y con recelo, con preocupación respecto de la injerencia ya también, digamos, de países de Oriente como el de la China. Entonces, que no. Yo creo que en eso hay que ser muy claros y vería que frente a las propuestas de años anteriores respecto de lo de Asia, Pacífico y abrirnos a los horizontes, creo que no ha dado una buena señal en la década del Correo. Muchas gracias. Tenemos una última ronda casi para definir cuál debe ser la política exterior del Ecuador con el nuevo canciller José Valencia. Rápidamente, por favor, Adrián. Yo creo que tiene que ser una política, si se pudiera, una política amplia, de carácter plural, que pueda relacionarse con todos los países del mundo y que en el caso de los países de América Latina y del Caribe haga cumplir las normas internacionales, que tiene que ser una política proactiva que se refiere a los temas de derechos humanos en aquellos países en donde estos problemas existen, que sea una política que sí, que esté en coordinación con los otros ministerios. Es normal. Tema de comercio exterior siempre, y tal. pero digamos, no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos siempre ha habido ruidos entre comercio exterior y la Cancillería. Esto es normal, pero esto se armoniza. Entonces, se trata básicamente de retomar, ¿sí?, estrategias ya construidas en el Ecuador de política exterior o de generar estrategias que permitan definir objetivos, metas y políticas para ser concretadas. Rápidamente, Fernando, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo en que el Ecuador tiene que tener una política exterior de amplia gama, ¿no es cierto?, en donde se relacione y privilegie aquellas relaciones que le sean de más alto beneficio, ¿no? Pero sí, sin dejar nunca de lado la defensa de principios del derecho internacional y yo diría de la moral internacional. Defensa de los derechos humanos, defensa de las instituciones democráticas y de la libre determinación de la gente, no de los estados, ¿no?, de los pueblos, no de los gobiernos. Por cierto, el tema medioambiental, hoy en día se ve amagado por el ascenso en Estados Unidos y tal vez en algunos otros países de una corriente negacionista frente al problema del medio ambiente,
creo que el Ecuador debe trabajar activamente con la comunidad internacional para defender nuestro planeta frente a la locura negacionista y, ¿no es cierto?, tenemos que obviamente asociarnos también para poner fin a la guerra contra las drogas. Muchísimas gracias. ¿No? 10 segundos, rapidito, Nina. Bueno, lo que siempre le ha faltado a América Latina, a nuestros países, cuando se dice pueblos, desde los pueblos originarios. Y en los territorios donde los pueblos originarios está la riqueza y del tema medioambiental. Así que yo creo que eso, sin duda, para toda América Latina y fundamentalmente para el Ecuador. Muchísimas gracias la presencia de nuestros invitados. Gracias a la audiencia. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana.